Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Disidencia con Pablo Magluf. Ser parte de la sociedad no significa pensar como las mayorías. Disidencia. Conducido por Pablo Magluf. Raudel Ávila es internacionalista por el Colegio de México y maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Essex, Inglaterra. Es articulista en El Universal. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Disidencia. Yo soy Pablo Magluf y en esta ocasión estoy con Raudel Ávila. Seguramente ustedes lo conocen porque es articulista en El Universal. Ha escrito un par de libros. En esta ocasión lo invité justo por uno de sus espléndidos artículos que en un momento más comentaremos. Salió la semana pasada, se llama Esplendores y Miserias del Poder Legislativo. Querido Raudel, bienvenido a Disidencia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Pablo, muchas gracias por la invitación, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Hombre, el placer es mío. La verdad es que ya te aclamaba la audiencia y yo escucho a mi público, entonces es un honor para mí y para nosotros que estés aquí. Al revés, gracias por la presentación tan generosa, tan amable y por estos comentarios que estás haciendo. Yo soy seguidor de tu programa casi desde la primera emisión, que creo que fue la de Óscar Gastelum, ¿no? Así es, sí, la de Óscar, que de hecho pronto volveremos a tener para hacer ya una evaluación final sobre el trumpismo. Ah, qué interesante, pues va a estar muy bueno, no me lo voy a perder. Sí, Raudel, bueno, pero lo que adelantaba sobre ti es que hace poco, digo, yo ya te quería invitar desde hace mucho, pero hace poco me diste la perfecta excusa por la publicación de un magnífico artículo que se llama Esplendores y Miserias del Poder Legislativo. A quienes nos escuchan, ahorita yo les sugiero poner pausa y buscar el artículo en El Universal. Esplendores y Miserias del Poder Legislativo. Le pueden poner pausa al podcast, leerlo y regresar con nosotros. Entonces, Raudel, pues en esencia lo que dices es que en el artículo es que no tenemos cultura parlamentaria en México, ¿no? ¿A qué te refieres? Bueno, en parte eso y en parte el texto es un producto de mi decepción personal con los perfiles que postularon prácticamente todos los partidos, por lo menos de las listas de las que tenemos conocimiento hasta el momento, ¿no? Yo creo que en México ha habido excepcionales parlamentarios, no así una tradición consolidada de parlamentarismo. Es relativamente sencillo encontrar en legislaturas del pasado parlamentarios de distintas fuerzas políticas de alta calidad discursiva, buenos polemistas, grandes negociadores, pero no suelen ser la regla, sino más bien la excepción. Y esta es una inquietud que me corroe desde hace varios años, porque pues en un momento como el actual, en el que se discuten todo tipo de iniciativas que a mí me parecen polémicas, yo creo que la República descansa en la defensa de sus libertades, en el trabajo, para la defensa de sus libertades, en el trabajo que hagan sus parlamentarios. Claro, desde luego, estoy de acuerdo contigo y disculpa que me vaya yo por el cliché histórico, pero parece ciertamente obvio que una de las causas de esto que señalas, pues, es el presidencialismo extremo que hemos vivido, la cultura autoritaria del poder y el hecho, pues, muy evidente de que realmente nunca hemos tenido, en nuestra cortísima historia, no hemos tenido muchísima necesidad de un legislativo. Digamos que los primeros legislativos emancipados fueron en, ¿qué? 97. Entonces estás hablando de, pues, realmente muy poca cultura parlamentaria en tiempo, ¿no? En buena medida es eso, pero yo creo que va más allá, si me permites,
que el simple trabajo del propio poder legislativo. Por simple no quiero decir que sea sencillo, sino que es mucho más que eso, porque incluso entre los círculos intelectuales mexicanos, si tú te fijas, hay grandes estudios sobre la presidencia, grandes biografías sobre los presidentes de México, y yo no conozco grandes biografías de parlamentarios mexicanos, por ejemplo, ni siquiera desde el punto de vista de historiadores liberales que podrían ser los primeros interesados en estudiar este fenómeno. Entonces, como bien apuntas, ese presidencialismo permea y alcanza distintas zonas de la cultura política mexicana y es muy preocupante desde mi punto de vista. Yo insistiría en lo que te decía hace un momento. Creo que sí ha habido grandes tribunos en México, incluso antes del periodo de gobiernos divididos y de cámaras legislativas sin mayorías claras, porque de algún modo la oposición llegó a expresarse, el PAN tuvo grandes parlamentarios, pero también la izquierda, antes de que el PRI perdiera la mayoría. Y si bien es verdad que no podían modificar sustancialmente muchas de las iniciativas, sí dejaban constancia, que creo yo que es muy importante, de su oposición y de su disgusto, su insatisfacción y los motivos del mismo en torno a lo que presentaba el Poder Ejecutivo. Entonces son dos cosas, ¿no? Por una, pues a mí me gustaría, la pregunta obligada es que nos cuentes, por ejemplo, quiénes te han parecido históricamente grandes tribunos, grandes legisladores, o tal vez también nos puedas contar de grandes legislaturas o congresos. Digo, otra vez, ahí están los emblemas del Congreso del 57, del preámbulo liberal, el del 24, y entonces, pues, dinos tú quiénes te han parecido las excepciones a la norma. Bueno, mira, yo tengo la fortuna, y por favor que me disculpe la audiencia, de tener amistades entre gente que ha sido diputada. No los voy a mencionar a ellos precisamente porque no me parecería correcto mencionar amigos, pero te voy a mencionar los que mis amigos consideraron en su momento grandes parlamentarios. Por ejemplo, en el PAN estaba el propio padre de Felipe Calderón, pero también estuvo Juan José Hinojosa, Juan de Dios Castro, Gerardo Medina, los más famosos, ¿no? Kristlev, Castillo Peraza. Entonces, es verdad que no siempre lograban, o la mayor parte de las veces, para ser justos, no lograban alterar sustancialmente las iniciativas del Poder Ejecutivo, pero sí dejaban constancia de que había una oposición y una capacidad de ejercer presión y de protestar civilizadamente en tribuna y desde el Poder Legislativo. Del lado de la izquierda llegó a tener de legislador, por ejemplo, a Rolando Cordera. Entonces, ¿esto por qué es importante para mí? ¿Por qué insisto que aunque no cambiaban el rumbo, dejaban constancia? Porque es muy probable que en próximas legislaturas sigamos viendo partido mayoritario. Pero lo que sí había en la época del partido mayoritario es que los partidos de oposición hacían una mejor selección de sus perfiles. Precisamente, insisto, para dejar constancia de esa oposición, de esa insatisfacción, y algunas veces, no muchas, pero algunas, llegaron a ganar ciertas batallas y a conquistar ciertos espacios. Lo que a mí me llevó a escribir el artículo que tú tan amablemente comentas es que, por lo que observo, los partidos de oposición en esta ocasión, independientemente de los números que alcancen en la próxima legislatura, están mandando perfiles de bajo nivel. Y con esto no quiero decir bajo nivel académico, ni mucho menos. Quiero decir bajo nivel político, falta de experiencia y falta de fogueo parlamentario. Esto es lo que a mí más me preocupa. Yo creo que en otro tiempo, en las épocas del autoritarismo, insisto, seleccionaban y cuidaban mejor sus perfiles. Y esto no lo hicieron esta vez, por lo menos en las listas que se han publicado de diputaciones plurinominales.
los partidos son inferiores a su propio pasado, por decirlo de alguna manera, porque ya tienen experiencia enfrentando un partido hegemónico y lo que habían aprendido a hacer muy bien era mandar sus mejores cuadros. Y con esto, como comentábamos, no me refiero a los que tengan doctorado, sino me refiero a los que tengan más experiencia parlamentaria, más capacidad de negociación, mejores habilidades retóricas y discursivas para la tribuna, etcétera, que no siempre se corresponde con el más alto grado académico. Por eso hablábamos desde un principio de carrera parlamentaria, porque no es lo mismo tener una carrera parlamentaria que una carrera académica o una carrera intelectual. Supone ciertas habilidades políticas muy específicas que son bien distintas incluso de las propias del ejercicio del poder ejecutivo, de modo que puede haber un exgobernador que llegue al poder legislativo y no necesariamente sea competente, o a la inversa. Pero por eso es que resulta tan importante tener cuadros experimentados y mandar a tus mejores gentes, independientemente de la ideología, las mejores en términos de experiencia y capacidad parlamentaria para este tipo de coyunturas. Oye, Raúl, qué interesante lo que dices. A mí me gustaría preguntarte exactamente cuáles crees que son esas cualidades o atribuciones que se deben de forjar en el oficio de parlamentario. Incluso le das todo un esplendor republicano que me encanta, porque pareciera como si lo trataras como una vocación, ¿no? Casi como la del médico o la del maestro o la del periodista. Y ciertamente no se ve así en nuestra cultura política. Entonces, ¿a qué te refieres? ¿Cuáles son esa serie de cualidades, por ejemplo? Desde mi punto de vista, diste en el clavo. Desde mi punto de vista, no es otra cosa que una vocación. ¿Y por qué no ha existido esa vocación en México? Por lo que tú mismo decías al inicio del programa, por una cultura presidencialista, por una parte, en la que todos los políticos aspiran a gobernar desde el poder ejecutivo, a diferencia de otros países donde sí hay quien sueña con ser un parlamentario o un congresista o un senador, dependiendo del país del que estemos hablando, y ahí se quedan. La explicación en buena parte es institucional. En México, como se sabe, no había reelección legislativa. Entonces, los políticos tenían que buscar saltar a otros espacios para continuar su carrera política, porque no había ninguna posibilidad de quedarse, especializarse y formarse en el parlamentarismo. Ahora, en respuesta a lo que me preguntas de las cualidades, yo hablaría primero del conocimiento del trabajo en comisiones. Es muy distinto tener que consensuar y negociar iniciativas de ley o propuestas de todo tipo adentro de una comisión especializada. Esto es, cada parlamentario idealmente, ya lo sé que esto no ocurre, pero idealmente convendría que se especializara en un tema, ¿no? De las grandes comisiones, ya sea presupuestales, educativas, política exterior, etcétera. Si nos vamos aquí muy cerca, Joe Biden, hoy presidente de Estados Unidos, era conocido en el Senado por su fogueo y conocimiento de la Comisión de Asuntos Exteriores. Había viajado por todo el mundo, se había codeado con los líderes de distintos países y dominaba los asuntos de política exterior de su país. Entonces, por una parte eso, el trabajo en comisiones. En segundo lugar, habilidades comunicativas, retóricas, discursivas, como le quieras llamar. Pero no es lo mismo ser un buen tecnócrata capacitado para administrar presupuestos desde una secretaría que tener capacidad de comunicación. Y con esto no quiero decir que sean jilgueros y pronuncien discursos larguísimos y muy emotivos, no. Que sepan estar en comunicación con la población, en conferencias de prensa, en entrevistas y con su propia bancada y la gente de su propio distrito. Tercero, otra cualidad muy importante desde mi punto de vista es la representatividad. Por representatividad, este concepto se ha pervertido mucho en México y se ha querido entender como si fuera ser idéntico a tus electores. Pues no es ser idéntico, es entenderlos, conocer sus necesidades,
Pero, como decía Edmund Burke en su discurso a los electores de Bristol, no quiere decir que se coincida siempre con el punto de vista mayoritario, sino que el mayor beneficio que les pueda prestar un legislador a sus electores es su juicio, su capacidad de raciocinio y el conocimiento que él tiene para ponerlo al servicio de las necesidades de sus electores o, en su caso, según la legislación y el diseño constitucional del país, de toda la nación. Sí, déjame detenerte ahí en lo de la representatividad, porque creo que le das al grano. Fíjate que yo crecí en Estados Unidos. Ahí el vínculo, la proximidad que tienes con tu legislador es impresionante. Es verdaderamente una comunicación vis a vis constante, donde hay todo un diálogo permanente, donde hay verdadera representatividad, pues, donde, bueno, me sobra decir que todo tu distrito te conoce, los vecinos están organizados, saben quién es su representante, dónde encontrarlo, cómo comunicarse con él, cómo hacer solicitudes y demandas y exigencias, cuál es su récord, ¿no? Digamos que su trayectoria. Y en cambio veo en México completamente lo contrario, o sea, echando ya un poquito más la bolita hacia el pueblo, pues aquí sí sentimos como que el congresista está en la lejanía palaciega. Digo, desde luego que también ahí no hay un vínculo estrecho, no hay respuesta expedita, generalmente no te hacen caso, los vecinos no están bien organizados. No, es otra cosa, pues. Sí, mira, un poquito de historia, si me permites. Y perdón que hable en primera persona, pero me pareció muy ilustrativo tu ejemplo porque a mí me ocurrió más o menos lo mismo cuando estaba estudiando en Inglaterra. Yo conocí a mi parlamentario porque me lo encontré accidentalmente en el autobús que me llevaba a la universidad. Es decir, que estábamos usando el mismo transporte público, pero no era un acto proselitista, él no estaba en campaña ni llevaba cámaras para que todo el mundo se diera cuenta que iba ahí. Genuinamente estábamos usando el mismo transporte público. Como íbamos muy pocos pasajeros en el camino, me puse a platicar con él. Resultó que iba a la universidad a dar una conferencia, pero no me dijo nada de eso, nada más estuvimos platicando de cómo los horarios del autobús no se cumplían y yo me quejé profusamente porque era la temporada invernal y había que esperar bajo la nieve. Entonces él me escuchaba como si fuera otro vecino. Cuando llegamos a la universidad me preguntó dónde quedaba X auditorio, lo acompañé y cuál no sería mi sorpresa que él era el ponente y me lo presentaron como el parlamentario. No solo esto, sino que al término de su conferencia, él se puso a mis órdenes y quedó de verificar que el autobús ya pasara siempre a la hora correspondiente para que los usuarios no tuviéramos que esperarlo bajo la nieve o en el frío, aunque no estuviera cayendo nieve. 1 o 2 semanas después el servicio era impecablemente puntual, pero además recibí una invitación a visitarlo en el Parlamento en un recorrido guiado. Entonces, estas cosas que tú dices sí son realmente impactantes y sí son diferencias culturales profundísimas, de cultura política, quiero decir, que lamentablemente no se ven en México. Y no se ven, entre otras cosas, porque los propios diputados pervirtieron su propósito. ¿A qué me refiero con esto? Ellos fueron los que durante muchos años acostumbraron a la gente, como era muy difícil explicarles el trabajo legislativo, la acostumbraron a que se les buscara para pedirles una chamba para el hijo, para el marido, para el hermano, no para que verificara el cumplimiento de derechos o de servicios públicos a los que estaba obligado el gobierno. Entonces, este tipo de cosas van pervirtiendo la relación. Es muy curioso, si tú estudias la historia del Parlamento británico, la idea de la representatividad es de suyo accidental.
¿A qué me refiero? En los siglos digamos, del siglo XIV al XVI, en realidad lo que ocurría es que el rey, como lo que más sufría era el escrutinio presupuestal del Parlamento, le asignó como función atender al público para quitárselo de encima. Y entonces le decía a la gente, vayan a ver a los parlamentarios para que atiendan sus problemas, y pensaba que con eso los iba a distraer de sus funciones de revisión presupuestal, pero lo que hizo fue dotar de una legitimidad nueva al Parlamento y establecer una comunidad de intereses entre los representados, la población y los parlamentarios. Esa evolución histórica no fue intencional, pero fue la que daría origen eventualmente al principio de representatividad. Ahora, por ejemplo, en el diseño legislativo de Estados Unidos, de los ilustrados revolucionarios, pues sí parece haber toda una intención de hacer un contrapeso al Ejecutivo, ¿no? Claro, ahí ya es evidente, ostensible y manifiesto, porque ya venían, primero ocurrió varios siglos después de lo que yo te estaba contando. Claro. Entonces, para esas fechas, el propio Parlamento británico ya tenía muy clara la función de la representación, de modo que el modelo existía. Pero además, como es sabido, el sistema político estadounidense buscaba, ante todo, evitar la irrupción, la emergencia, la aparición de una figura dictatorial o de una monarquía absoluta, como se le quiera ver, de una autocracia. Y la mejor manera de hacer esto era con un diseño de un poder legislativo que por una parte representara los intereses de la población, es decir, estuviera divorciada de los intereses del Ejecutivo, y por otra lo sometiera a escrutinio permanente. Oye, Raudel, a ver, un poquito más sobre la representatividad, yo jugándole un poco al abogado del diablo, más bien buscando tu claridad sobre este dilema que se discute mucho en México, porque, pues mira, mucha gente se queja de que tú ves fotos de nuestros congresistas y pues a veces ves, como no, al ranchero dormido ahí, ¿no? Con su sombrero y sus botas o algún otro congresista que no sabe hablar ni español. Y pues mucha gente desde la élite dice, por Dios, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos un diputado así? Pero la respuesta que a menudo obtiene, que tiene un lado desde luego que interesante, es justamente el de la representatividad. Es decir, pues sí, señor, nada más que eso es México. Es decir, que ese diputado esté ahí, lo que demuestra es que sí hay representatividad. Es decir, que sí está el pueblo en el legislativo, que no son príncipes de palacio los que están dirimiendo en las cúpulas del poder los asuntos del Estado, sino que pues realmente ahí se encuentra de todo. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo. Yo sé que es una opinión impopular en ciertos círculos, pero creo que también es necesaria hasta cierto punto ese tipo de representatividad. Lo importante para mí no es si el legislador de pronto lo cachan dormido o no, sino si hace bien su trabajo. Por eso insistía en el punto de la experiencia, de la formación y en última instancia de la propia vocación. Y yo creo que el trabajo legislativo profesional es mucho más demandante, exigente y complejo de lo que reconocen muchos analistas. De modo que seguramente habrá ocasiones en que sí, los legisladores se desvelen hasta altas horas de la noche y si hacen bien su trabajo pasen varias noches en vela y a lo mejor de pronto los cacha la cámara pues quedándose dormidos o lo que sea. Pero si de verdad eso tiene un correlato en un desempeño profesional, pues es criticable si se quiere, pero no es lo más grave, ¿no? Hay cosas muchísimo más graves, pues la corrupción, por ejemplo, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría es que en todos esos casos que tú señalas y que existen,
lo que sí viéramos fuera un desempeño profesional, que insisto, yo no lo ligo a una formación académica específica, sino al profesionalismo propio del parlamentario. Sí, oye, Raúl, y supongo que también tiene que ver, más allá de la cultura política desde el poder, porque pues hemos desmenuzado que hay una tradición autoritaria del poder, o sea, por más buenos parlamentarios que haya habido, en realidad son excepciones, ¿no? Ve tú, pues, las épocas de López Portillo, porque son las que hay en video, y desde antes un poco. Ve las filmografías de las sesiones parlamentarias y no lo puedes creer, o sea, en realidad los diputados son centinelas al servicio del presidente. O sea, eso es ahora sí como es una tribuna, pero de estadio, casi, de que se desviven por aplaudirle, ¿no? Todos como si fueran un ejército, otra vez, al servicio del poder. Entonces, esa es una causa, digamos, que ya mencionamos. Pero yo creo que también hay otra tiene que ver más con nuestra educación sentimental, más de generación en generación, ya desde las familias y las escuelas. Siento, por ejemplo, que no hay cultura de la deliberación, ¿no? Del debate. Yo escribí un libro sobre eso, de hecho. Y, por ejemplo, ya me dirás tú, pero no educamos a nuestros jóvenes a discutir. Por ejemplo, no es una materia obligatoria en la escuela. No hay academias de debate, generalmente no hay ligas o torneos de debate. Y yo creo que empieza desde ahí, ¿no? Esa formación vocacional. No sé cómo lo veas tú. Bueno, en principio coincido con las dos valoraciones, aunque son dos temas distintos. El primero es que efectivamente hubo una tradición muy arraigada de muchísimos años de los famosos diputados levantadedos. Quiero decir también que hubo ocasiones, aunque esto era al margen de las cámaras, de los medios, en las que los propios diputados, excepciones si tú quieres, muy pocos si tú quieres, pero los hubo, diputados del partido oficial en ese momento, el PRI, que le plantaron cara al poder ejecutivo. A mí me contaba un diputado en una legislatura de principios de los años 80 cómo el presidente Miguel de la Madrid estaba obsesionado con iniciarle juicio político al profesor Hank padre, obviamente. Y fue un grupo de diputados del PRI el que lo disuadió, quizá no con las mejores razones, pero se dio el lujo de contradecirlo y oponérsele porque le explicaron que si se iniciaban las investigaciones contra el profesor Hank, iba a salir embarrada mucha gente que en ese momento integraba el gabinete del propio presidente. De tal suerte que lo hicieron cambiar de opinión y terminó por no presentarse ese trámite, porque ellos sabían hacerle ver también al Ejecutivo cuando ciertas cosas resultaban contraproducentes. En este caso tú me puedes decir que no es el mejor ejemplo porque no es el más moralizante, pero el hecho, lo que yo quisiera ilustrar es que hubo diputados, el PRI postuló a la Cámara de Diputados en su momento a José Luis Lamadrid, Jesús Reyes Heroles, Antonio Martínez Báez, Santiago Oñate, José Carreño Carlón. Es gente con un criterio independiente y propio que no se iba a dejar mangonear ni se iba a dejar imponer la opinión del Poder Ejecutivo solo porque viniera de ahí. Tú me dices con razón, no eran mayoría, no, pero existían y le daban cierta institucionalidad y una capacidad de diálogo a la bancada oficialista con las bancadas opositoras que hoy no se tiene, ¿no? Porque la interlocución se facilitaba en la medida que se reconocía que no eran empleados incondicionales de la presidencia, aunque en muchos casos sí lo hayan sido. Pero en fin, eso por una parte. Del otro lado, pues no podría estar más de acuerdo.
efectivamente en México hay muchos concursos de oratoria y muy pocos de debate, y eso desde la infancia. Entonces, tanto es así que uno lo puede observar en las reyertas de Twitter. Hay muy poca civilidad, muy poca disposición a reconocer cuando el otro bando o el otro grupo o la opinión diferente puede tener razón en algún aspecto. Y no solamente eso, sino que se descalifica ad hominem. Esto no es propio de una cultura del debate, de una cultura parlamentaria, y efectivamente va a terminar por reflejarse en la integración del propio poder legislativo. Sí, como que brotan dos resortes, dos trastornos de nuestra cultura política. Por un lado, el autoritarismo, ¿no? Es decir, intentar callar al otro mediante falacias lógicas o imposiciones, peor aún, insultos, lo que tú quieras. Y por otro, tomar a ofensa un argumento inteligente. Es que pasan las dos en México, si te das cuenta. Te puedes ofender mucho porque alguien hace notar que tu argumento es falaz o inválido, y por el otro también puedes sacar la pistola, ¿no? Digo, ¿cuántas discusiones vecinales no terminan en balazos? Sí, digo, y no solo vecinales, yo sigo tu programa en la hora de opinar, incluso ahí yo he observado a ciertos panelistas con este mismo tipo de actitudes, honestamente. No digo que todos, no digo que siempre, pero sí he llegado a ver segmentos donde estas mismas situaciones se reproducen, y estamos hablando ahí sí de una cierta élite académica, incluso gente con estudios en el extranjero que uno supondría estuvieron expuestos a otro tipo de cultura del debate. Bueno, pues ni así. Se descalifica, se insulta, se interrumpe. Todas estas cosas son, como dirían los ingleses, impropias de un lenguaje parlamentario, y ameritarían en una cultura del debate seria la suspensión de la intervención de quien se está comportando así. Pero no ocurre en México porque no hay esa costumbre, y porque mucha gente espera que las discusiones concluyan en un choque frontal de trenes o inclusive en la violencia. Hay también esa expectativa, lamentablemente, en lugar de que se observe que como resultado de una discusión ambas partes salen enriquecidas y con aprendizajes nuevos, con la disposición de escuchar al otro, lo que se espera es que la parte con la que el espectador se identifica sea intransigente y golpee lo más duro posible al contendiente. Y ahí es donde se conecta las dos están conectadas, fíjate, porque hicimos la distinción. Una cosa es lo histórico, la tradición autoritaria del poder, y otra es la educación sentimental, ¿no? Pero si lo ves bien, están conectadas, porque fíjate, nuestro primer debate presidencial, digo, estamos hablando de presidencial, lo sé, pero el primer debate presidencial fue hasta 94, ¿no? Cuando en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos llevan 2 siglos o 3, ¿no? Entonces ahí me parece que sí, son como que se retroalimentan, ¿no? Pues sí, definitivamente, no sé qué añadir a lo que dijiste porque es muy contundente. Oye, Raudel, pero fíjate, aquí lo que sí vale la pena explorar es, porque estás manejando una hipótesis muy interesante que yo no había oído. Es decir, tu tesis central es la siguiente, que a pesar de haber tenido mayorías, de haber tenido una presidencia imperial y que los partidos de oposición se enfrentaban a una hegemonía, había mejores cuadros, mejores legisladores, había toda una formación, ¿no? Muy a propósito. Eso se ha perdido. A mí me gustaría preguntarte por qué. ¿Por qué se ha perdido? Más allá de las causas históricas que hemos explorado, yo sí creo, comparto ahora que lo mencionas, que sí ha habido una descomposición. Y creo, ahorita se nota mucho, y creo que en parte porque vivimos en tiempos demagógicos, ¿no? Donde no sé si tú creas conveniente mencionar, pero parece que hay una carrera de a ver
qué partido propone la peor aberración, ¿no? Entonces están compitiendo entre que si Paquita la del barrio, que si el Santo, Kiko, Blue Demon, ¿no? Ahorita estamos como que en ese tipo de política mediatizada, demagógica, y no sé si eso tenga que ver con la degradación legislativa que tú observas. Bueno, solo puedo ofrecer hipótesis. Obviamente no he hecho un estudio documental extenso como se requeriría para emitir una conclusión definitiva, pero tengo muchas hipótesis. La primera es que no han desaparecido esos cuadros, Pablo. Lo que pasa es que las dirigencias de los partidos optaron por no enviar a ellos y por escoger a otros. No sé por qué, eso es lo que yo no entiendo, pero te podría decir, en el mismo PRI, ¿por qué no consideró, por ejemplo, a un Santiago Oñate? ¿O por qué no consideró a un José Ángel Gurría, que ya está por terminar su gestión en la OCDE? En su momento fueron priistas y ni siquiera hubo la imaginación política para considerar enviarlos a las listas, hasta donde yo sé. ¿Pero tú crees que José Ángel Gurría iba a aceptar algo así? Por decir, ¿no? Es un ejemplo. No sé si aceptaría, probablemente no, pero hay muchos otros perfiles de ese tipo que pertenecieron, por ejemplo, al servicio exterior o que sirvieron en gabinetes del PRI o incluso en legislaturas anteriores como parlamentarios del PRI que hubieran hecho un mejor papel del que yo estimo, calculo que va a tener su actual lista. Es que también está, y perdón que saque lo de Gurría de si aceptaría, pero es que también está esa parte, Raudel, porque a mí me parece que se puede esgrimir el argumento de que también eso, son las personas las que se alejan de los partidos porque son tóxicos, porque tienen ya marcas reprobadas, ¿no? Es un hecho. Eso es innegable también, pero ahí es donde le corresponde a las dirigencias, sobre todo a las que se dicen nuevas, renovadoras, etcétera, volver a buscar, volver a hacer ese trabajo de acercamiento con la gente valiosa que existe. Yo estoy convencido que existe en todos los partidos porque he tenido la inmensa fortuna de conocer gente muy valiosa en todos los partidos. Vamos con el PAN si quieres. ¿Por qué no buscaron darle un mejor lugar en las listas a alguien como Juan José Rodríguez Prats? Yo no siempre coincido ideológicamente con él, pero me parece un perfil muy serio y muy sólido que pudieron haber colocado al frente de las listas para ir al Congreso y hacer un mejor papel desde su bancada. Y luego en el caso del PRD, a mí me llamó muchísimo la atención la exclusión de Belauzarán, que no solo es un perfil con experiencia, sino uno de los más conocidos que tienen. Y en lugar de aprovechar ese conocimiento público del personaje, lo dejan fuera. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? No tengo una respuesta. Bueno, mira, fíjate, qué bueno que mencionas a Belauzarán, a quien yo estimo también mucho, lo conozco en persona, pero justamente salió una discusión con unos colegas, tú conoces a uno de ellos, Augusto Reynaud, que de hecho me parece que fue quien nos presentó a ti y a mí, también ha sido invitado de este programa. Sí, cómo no. Yo lo aprecio mucho. Pues él decía que pues el caso de Belauzarán es interesante porque sí, es muy conocido y lo que quieras, pero pareciera que en las últimas épocas se ha dedicado a redes sociales. O sea, es tribuno, pero de Twitter. ¿Y qué tanto no habrá perdido calle, no? Ese es el planteamiento que me hizo Reynaud. ¿Qué tanto no habrá perdido contacto con la verdadera sociedad? Es interesante también eso. Es interesante, pero el argumento tendría más contundencia si al compararlo con los perfiles que va a mandar el PRD tú me dijeras, es que estos traen todo el filo de la calle. Estos de plano los escogieron porque están en contacto estrechísimo con la realidad, con los electores. Y bueno, no sé si tú consideres que sea el caso, pero para que ese fuese el argumento de excluir a Belauzarán, tendría que haber en contraparte figuras ineludiblemente claras en ese perfil.
Sí, hay algo ciertamente ominoso ahí, ¿no? A mí me parece, mira, no digo que, por ejemplo, Ricardo Anaya tenga vocación de tribuno y toda su vida haya sido un legislador y lo que quieras. Sí tiene ciertamente experiencia, ¿no? Pero también mucho de lo que se comentaba a raíz de su gira por la República es que pareciera que el obradorismo echó escuela, ¿no? O sea, entonces Anaya va imitando a López Obrador de pueblito en pueblito, ¿no? Cuando podría, por ejemplo, ser un gran tribuno de la oposición. Podría haber sido la cara más visible de una oposición panista, además teniendo cualidades tan buenas para el parlamentarismo como las tiene Anaya, ¿no? Sí, vi tu artículo y coincido en gran medida contigo. Yo creo que fue un desperdicio, es una decisión suya que yo no comprendí desde el punto de vista analítico, no lo conozco ni nunca lo he tratado, pero creo que le hubiera podido prestar un servicio mejor primero a México y después a su partido desde el Congreso, desde luego, fogueándose como opositor y objetando aquellas medidas que sean contrarias al interés público. Sin embargo, pues vimos que escogió otra cosa. Entonces no sabría decirte con exactitud cuál es la causa, pero sí vi tu artículo al respecto y en términos generales, pues estoy de acuerdo. Digo en términos generales porque no conozco cuál fue el razonamiento de él, no porque yo tenga una objeción a lo que tú decías, ¿no? Yo creo que sí está desprestigiado el trabajo legislativo ahora en tiempos de demagogia. Y déjame explicarte por qué lo creo así y a ver tú qué opinas. Pero mira, siento que los acuerdos alcanzados recientemente a nivel cupular, y me estoy refiriendo sobre todo, por ejemplo, al Pacto por México, que era un acuerdo tripartita, una suerte de constituyente impecablemente bien armado, muy efectivo, que pasó las mejores reformas en la historia de México, al menos de forma expedita, 13 reformas, algo que aplaudió todo el mundo, algo que fue realmente impresionante, pues se desmoronó muy rápido, justamente porque el obradorismo logró transmitirle al pueblo que esos eran acuerdos cupulares, que eran una suerte de convenios o confabulaciones de mafias llamadas legisladores. Pero ahora creo que eso resuena en gran parte de la población y no hay, como que perdió mucho prestigio a raíz del Pacto por México, el trabajo legislativo. No sé qué pienses. Bueno, tengo varios comentarios al respecto, a ver cuáles tenemos tiempo de profundizar, pero en principio sí, coincido. Yo, como te decía al principio, tengo amigos que han sido legisladores desde la década de 1970, distintos amigos, hasta la actualidad. Es decir, conozco gente que ha estado en el Congreso en alguna legislatura u otra en todas las décadas desde 1970 para acá, todavía viven. Y una pregunta que yo siempre les hago es, ¿por qué no escriben sus memorias? Que es otra inquietud que me nace de ver cómo en otros países los parlamentarios sí escriben sus memorias. Y pasan muchas cosas. La primera objeción que ellos te dicen es que como buenos políticos mexicanos, ellos siempre piensan que van a regresar, entonces suponen que si cuentan algo de lo que saben, ya no los van a considerar para nuevas posiciones por una supuesta indiscreción. ¿Qué tiene que ver esto con lo que tú estás diciendo? Que el legislador que ha hecho bien su trabajo, como insisto y subrayo y enfatizo, yo creo que sí los ha habido en muchas legislaturas, no tiene incentivos ni ha buscado propiciar que la sociedad conozca ese trabajo. Entonces, en el caso concreto de el Pacto por México, es más fácil desacreditar que llenar de prestigio, ¿sí? Si los propios legisladores, y yo conozco algunos y hablé con ellos antes de este programa, les hice esa misma pregunta, ¿por qué ustedes no salieron a defender lo que hicieron en esas reformas? Independientemente de lo que piense otras personas del auditorio, de tu público,
si están de acuerdo o no con las reformas. El hecho es que estos personajes no hicieron una defensa de su propio trabajo, no dejaron constancia de en qué consistió, por qué lo defendieron, por qué estaban de acuerdo, por qué consideraban que era benéfico para México, cuánto trabajo supuso la negociación y la conciliación de intereses. No se hizo nada de eso, Pablo. Entonces, si ellos mismos no son buenos presumiendo lo que hicieron, pues es muy difícil que la sociedad se los reconozca, y resulta, en contraparte, mucho más sencillo que se les desacredite, porque lo que acaba saliendo a flote, lo que se termina por hacer público de aquello, es lo que tú decías, el mote de pactos cupulares. Bueno, no necesariamente por ser pactos cupulares van en contra del interés público, para empezar. Y en segundo lugar, pueden hacerse pactos cupulares como la promulgación de la Constitución del 57, que fue liberal y fue en bien del interés público, pero fue cupular. Estamos hablando de un país donde el 90% de la población era analfabeta. Entonces, ¿quién negoció esa constitución? ¿Quién la redactó? Fueron las cúpulas. Necesariamente eso supone corrupción, necesariamente eso supone perversidad, ser ajenos al interés de México. Yo creo que no, pero insisto, si tú lo ves, la propia generación del 57, para irse con una muy emblemática, escribió los libros correspondientes, dejó constancia escrita de lo que hizo y le trató de explicar a la población mexicana por qué se había hecho eso. Las generaciones más recientes, de décadas incluso, del poder legislativo no lo hacen. No lo hacen. Y más grave, los historiadores no lo hacen. ¿Sí? No se ha visto el esfuerzo por estudiar esas negociaciones, por estudiar cómo se trabajó desde el poder legislativo y documentarlo para que quede a la vista del público. Si no lo quieren hacer los propios legisladores, lo cual a mí me parece muy mal y se los he reprochado a los que he conocido, pues sería ocasión para que los historiadores sí se ocuparan de ver cómo es que se aprueba una ley en México. ¿Cómo se hace una negociación? ¿En dónde? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué es lo que se pone sobre la mesa y qué no? ¿Por qué? Esas serían mis primeras impresiones respecto a tu pregunta. Sí, qué interesante observación, desde luego, tienes toda la razón. ¿Y tú crees que, por ejemplo, sea buena solución entonces la reciente posibilidad de reelección de los legisladores? Porque bien mencionabas, por ejemplo, al principio de nuestra conversación, que cultura parlamentaria, pues hay carreras de toda una vida, ¿no? Ahí recuerdo al senador Kennedy, hermano del presidente. También a, pues, Madame Speaker Pelosi ahorita, ¿no? Incluso hay senadores, ha habido senadores republicanos que en México generalmente no tienen buen nombre, pero magníficos, ¿no? Pues ahí está McCain. Digo, hay que reconocer que McConnell, muy talentoso también, por ejemplo, ¿no? A pesar de las últimas pifias, pero estás hablando de servicios de 30, 40 años, ¿no? Como legislador. ¿Tú crees que en México la reelección apunte para allá? ¿O qué otras soluciones le ves a este problema? Pues la reelección es indispensable para que eso ocurra, mas no suficiente. Porque ya existe la reelección y lo que estamos viendo es una cosa verdaderamente desconcertante, muy mexicana, de hacer una especie de burla de la ley, porque lo que están haciendo es postular a reelección por la vía plurinominal, de modo que no enfrentan a sus electores. Entonces, si la cúpula partidista los puede pasar de una pluri a otra, o si selecciona de manera equívoca y cuestionable, pues la reelección por sí misma no va a resolver esa falta de carrera legislativa. Yo creo por eso que lo fundamental es que haya esa exigencia pública en los medios, que se posicione como una necesidad de salud y de bienestar para la vida pública mexicana,
la consolidación de trayectorias parlamentarias y que no se le siga denostando innecesariamente al poder legislativo per se. Se puede denostar la corrupción sin atacar a la institución. Se puede denostar las prácticas sin atacar a la institución, porque en esa institución, insisto, descansa la libertad de la República. Lo más importante que yo quería dejar claro en el artículo es que la diferencia entre un país libre y uno que no lo es un poder legislativo o un parlamento robusto, porque ahí no hay autocracia. Donde el poder legislativo se ocupa seriamente de sujetar a escrutinio al poder ejecutivo, no se dan estos casos que hemos visto en México, por ejemplo, entre tantos exgobernadores acusados de corrupción, acusados de que su familia tiene señalamientos por enriquecimiento inexplicable. Bueno, ¿y dónde estaban los congresos locales? Es cierto, estos personajes pueden ser pillos, pero los que vengan serán igual o peores mientras no dispongamos de instituciones legislativas sólidas que los sometan a escrutinio permanente. Y sin eso, pues no hay una sociedad que pueda funcionar bien, y no hay una sociedad más grave que pueda garantizar el ejercicio de sus libertades a sus ciudadanos, porque quien tenga poder pretenderá abusar de él y sabrá que no hay un dique que lo contenga en el poder legislativo. Claro, Raudel, pero ahí de otra vez entonces te vas de nuevo al huevo y la gallina, porque pues ¿qué haces con un legislador que puedes comprar con 2 corcholatas y 20 pesos? O sea, no hay mucho que hacer. Sí, pues es que yo creo que sí hay mucho que hacer, hay que exhibirlo. Entonces, la exhibición pública de esos vicios, insisto, la crítica demoledora de la institución, sino de la conducta y en ciertos casos del individuo. ¿Cómo mejorar, por ejemplo, la calidad? Ya no podemos cambiar las listas para plurinominales que enviaron los partidos, pero vienen los de mayoría. ¿Y cómo exigirles o someterlos a una mayor crítica y una mayor exigencia de calidad? Pues bueno, espacios como el tuyo o quien tenga espacios en medios, organizar debates, como decías. Sí, yo he estado insistiendo y fíjate, algo que sí veo positivo en ese sentido, no sé cómo lo veas tú, es esta elección intermedia, esta que viene del 2021, donde se va a renovar el Congreso, la Cámara de Diputados. Creo que por primera vez en la historia está siendo taquillera. Es una elección taquillera. Generalmente las intermedias, pues ni quien se entere, Raudel, ¿no? Y esta por primera vez, en parte yo creo que por lo que está en juego, desde luego, está en juego casi el país, pero por primera vez veo, pues, un poquito más de emoción, ¿no? Y eso es bueno porque tal vez sale a votar mucho más gente, tal vez hay más conciencia de que si se confirma la mayoría del presidente, pues probablemente se acabe la república. Y yo creo que hay que insistir en eso, ¿no? Pues sí, yo coincido plenamente contigo. El interés que ha despertado la presente coyuntura electoral es inédito para una elección intermedia. Y esto es muy favorable y ha activado la politización de sectores que normalmente no se hubieran involucrado en una intermedia, desde organismos de la sociedad civil hasta los propios ciudadanos y algunos periodistas que no suelen darle la importancia que merece. Me preocupa también, como decías, el motivo por el que despertó este entusiasmo y este interés, porque está en juego demasiado y no debería estarlo. Si está en juego demasiado es porque la actual legislatura ha permitido que esté en juego demasiado. Entonces, quiere decir que tenemos que esperar mucho de la siguiente, porque de la actual no podemos esperar nada. Y eso a mí me perturba profundamente. También, querido Raudel, siento que podríamos dejársela a los ciudadanos un poco más fácil, saber quiénes van a ser sus posibles diputados locales o federales, sus
próximos congresistas. Digo, ahorita todavía son listas preliminares y lo que tú quieras, pero yo lo he comprobado en otras elecciones, tanto intermedias como presidenciales, y es realmente complicado saber por quién puedes votar, quién va a ser quiénes son los candidatos de tu distrito, en qué distrito estás, a qué circunscripción perteneces. Es realmente kafkiano, ¿eh? De verdad te lo digo, porque gente que tiene posgrados además en áreas de investigación, es realmente difícil ver los perfiles de las personas que te pueden representar, cuáles son su trayectoria, sus antecedentes profesionales, y eso tiene que ver también con tenderle la mesa a la ciudadanía. ¿Por qué no? Digo, tampoco creo en que se deba de caer en la flojera y que la ciudadanía no haga nada, pero tampoco en lo contrario, en hacer las cosas demasiado difíciles. Sí, estoy plenamente de acuerdo. El problema empieza en la composición misma del sistema de partidos, cuando hablas de que hay estados donde vas a tener más de 12 o 15 partidos políticos en la competencia. Entonces, imagínate elegir para un ciudadano de a pie, elegir entre 15 opciones o 10 que fueran, ¿no? Eso ya supone un grado de complejidad que más bien desestimula y fomenta el desinterés de la propia ciudadanía. Entonces, yo creo que también se puede hacer desde los medios de comunicación una cierta curaduría para explicar quiénes tienen las mayores posibilidades de triunfo independientemente de las preferencias de cada cual y decir, bueno, los que realmente tienen posibilidad de ganar o más fuertes en la competencia, sin que esto afecte las medidas de imparcialidad que exige la ley, pero pues como servicio a nuestro público, primero le mostramos quiénes son los que tienen más fuerza en esta competencia, ¿no? Eso en un primer lugar. Y segundo, pues sí, definitivamente es que la publicidad oficial tampoco distingue mucho y es revelador que la gente no los conozca, es revelador del poco trabajo que tienen los candidatos en su propio distrito. Porque si llevaran muchos años trabajándolo, si llevaran muchos años haciendo algún tipo de, no de campaña, pero de servicio comunitario o de involucrándose en las causas locales, pues la gente inmediatamente los identificaría. El problema es que muchos de los candidatos nadie los ha visto, incluso a veces cambian de distrito para postularse por él, sin haber residido anteriormente nunca en esa zona. Entonces, todo esto va complicando el trabajo de escoger cuál es la opción por la que te conviene más votar. Bueno, Raudel, pues qué magnífica conversación y además un tema oportunísimo, un gran artículo el que escribiste y además, más allá del artículo, como bien dices, pues tu genuina preocupación porque cambie nuestra cultura parlamentaria y mejore. Y pues de modo que yo me gustaría cerrar preguntándote, pues, ¿qué legisladores merecen tu admiración? Digamos, un par de ejemplos extranjeros o históricos y otros mexicanos para marcar la pauta. Híjole, son muchos, pero los primeros que me vienen a la cabeza, hablemos de mexicanos. Pensaría, como te decía, del PRI en un Jesús Reyes Heroles, en un José Luis Lamadrid, que está, por cierto, a punto de inaugurarse la cátedra en su honor en la Universidad de Guadalajara. José Luis Lamadrid es uno de los mexicanos que más veces fue diputado en un país donde no había reelección, pero que dejó huella al ser diputado, no solamente pasó por ahí. Reyes Heroles fue realmente importante, ¿no? Porque pues es principalmente el arquitecto de las reformas del 77 que dieron pie a ni más ni menos que la apertura democrática, ¿no? Nada menos. Yo me podría pasar horas lamentablemente hablando del personaje porque fue la materia de mi tesis de licenciatura, Reyes Heroles. Entonces, él fue diputado en los años 60, mucho antes de llegar a la Secretaría de Gobernación, pero ahí le surgió la inquietud y el interés por abrir el sistema que luego se daría en la reforma del 77 a la que tú aludías.
Pero también en el PAN, pues ya decíamos, Gerardo Medina, Juan de Dios Castro, Juan José Hinojosa, ¿no? En la izquierda un Rolando Cordera. Y en Inglaterra hay muchos, Roy Jenkins, ¿no? El mismo speaker de la Cámara de los Comunes que acaba de retirarse, John Bercow, y casi todos los líderes de sus respectivos partidos, ya sea laborista o incluso el liberal y los conservadores, pues están ahí porque llevan un rato como parlamentarios. En Estados Unidos ya mencionabas tú a Kennedy, Robert Byrd, pero en Estados Unidos hay una tradición inclusive de senadores que pasan a la presidencia. Ahí está el propio Kennedy, John, no Teddy, el mismo Obama, y así, por ejemplo, de tal suerte que eso acredita un prestigio ante la sociedad, que es lo que yo quisiera ver en México, que podamos decir, nuestros legisladores son nuestros representantes con orgullo y los cuestionamos porque siempre hay que cuestionar al poder, pero tenemos la confianza de que van a defender nuestras libertades y digamos las garantías constitucionales en la República. Magnífico, querido Raudel. Gracias por venir a Disidencia. Gran episodio, gran tema, muy oportuno para la coyuntura además. No, Pablo, pues muchísimas gracias a ti por interesarte en mi trabajo, en un tema tan teórico, y espero no haber aburrido a tu público, pero nuevamente muchas gracias por escucharme. Al revés, hombre. Queridos amigos, ahí lo tienen, Raudel Ávila. Esto fue Disidencia. Yo soy Pablo Magluf. Hasta la próxima. Dixo presentó Disidencia con Pablo Magluf. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.